Amén, pastor. Entonces vamos a continuar, pastor, con lo que quedamos del domingo pasado. Perfecto. Y bueno, es una bendición también. Bendecimos a todas las personas que se van conectando y que puedan compartir la transmisión con otros también para que sean otros bendecidos. Amén. Amén. Importante, es importante, importante. Y Transmitir, compartir. amén, para que otros sean bendecidos porque sabemos que estamos en un tiempo peligroso. Yo creo que estamos en el tiempo más peligroso que la iglesia había vivido antes. Entonces, la primera pregunta, pastora Mauri, que quiero hacerle en esta hermosa noche es, eh, porque quedamos ahí y hay gente que todavía como que está en eso, que dicen que el rato es un mito. Entonces, ¿qué tiene usted, pastora Mauri, para decir acerca de esto? Eso es, o eso no es un mito, el rato. Para mí, como ministro, el rato es una realidad, que en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia y nos levantará. Es mi fe. Ok. Amén. En primer lugar, hay que definir lo que es un mito. El mito está basado en la mitología griega, algo que es un cuento de hadas, algo que no está basado en nada real. Cuando hablamos de rapto, el rapto es algo eh, que siempre usamos la palabra rapto o arrebatamiento. La palabra rapto es una palabra latina, como explicamos el pasado domingo, que siempre Amén. se utiliza, es Amén. opuesto a lo que es rapto, es opuesto a lo que es un secuestro. Son cosas diferentes. El rapto es arrebatar de una forma fuerte y espontánea. Y nosotros tenemos la certidumbre de lo que enseña la palabra. La palabra nos enseña que hay rapto. Así es, Creemos en el pastor. rapto. El rapto, tenemos demasiadas evidencias de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Lo tenemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13 en adelante. Lo tenemos en el libro de Primera de Tesalonicenses también, capítulo 2, verso 10, capítulo 5, verso 9. Tenemos a Apocalipsis 3, verso 10. Y quiero leer esta porción porque el rapto de la iglesia no es un mito. Jesucristo no nos enseñó mitos, Jesucristo nos enseñó realidades. Observe lo que dice aquí Jesús en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, y el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa Aleluya. de mi Padre muchas moradas hay. Si así no Amén. fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Significa, en el rapto de la iglesia, Jesucristo viene a buscar su iglesia. En la segunda venida, Jesucristo viene con su iglesia. En el rapto de la iglesia, Jesucristo viene a llevarse su iglesia al cielo. En la segunda venida, Jesucristo viene a establecerse con su iglesia aquí en la tierra. En el rapto de la iglesia, Jesucristo viene a los aires, se encontrará con la iglesia en el aire. En la segunda venida, Jesús establecerá su reinado aquí en la tierra, el reinado milenario. Es decir, que cuando él dice, voy pues a preparar morada para nosotros, si no hay rapto, ¿a dónde va el Señor a llevar la iglesia? Es importante Así que las personas entiendan, porque hay qué posición ese tipo de personas tienen acerca y dicen que no hay rapto. ¿Qué base bíblica? Entendamos algo. es. Amén. Jesucristo, en su primera venida, cuando nosotros leemos el Viejo Testamento, amado hermano, Schneider y todo aquel que nos está escuchando, nunca los antiguos, ni aun los discípulos identificaron la primera venida de Cristo. Pensaban que su primera venida era ya definitiva. La palabra no nos da a nosotros detalles. Cuando Jesucristo vino a pagar el precio por el pecado por nosotros, no nos da detalle acerca de que si Él iba a quedarse aquí en la tierra o qué iba a hacer. Eso solamente lo entendieron ellos después que sucedió. Jesucristo, si podía emplear esta expresión, le dolía ya la garganta de tantas veces explicarle a sus discípulos de que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Ellos no lo entendieron. Así es. Entonces, la primera venida
no se entendía. Del mismo modo, cuando Cristo regrese, Jesucristo regresará en dos secciones. Vendrá y en el aire arrebatará su iglesia, y luego en su segunda venida todo ojo le verá. En la primera, cuando él venga el rato, no todo ojo le verá, solamente la iglesia. Pero en la segunda venida, él establecerá su pie o pondrá su pie en el monte de los olivos, allá en el valle de las decisiones, también el valle de Josafat, conocido, ahí en el Armagedón. Es decir, que el rapto de la iglesia es inminente y no es un mito, conforme a la palabra, hermano Schneider. Amén, pastor, yo lo creo eso. Yo creo que en cualquier momento, como dice Tesalonicenses, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque es la promesa que tenemos. Nosotros sabemos que estamos en este tiempo, nosotros podemos ubicarnos, pastor, en cuanto a la venida del Señor. Sabemos que estamos en la dispensación de la gracia ahora, que en cualquier momento el Señor levantará la iglesia y cuando el Señor venga será después de la tribulación, el juicio, ¿no? Yo creo eso porque estamos en el tiempo donde estamos viendo el cumplimiento de la profecía bíblica, pero para el rato, yo creo que la señal más grande de la venida de Cristo y del rato de la iglesia es que hay mucha apostasía hoy. O sea, hay mucha apostasía. El Tesalonicense dice que él no viene sin que antes se manifieste la apostasía. Hoy nosotros estamos viendo que hay una apostasía tremenda a nivel de las redes sociales. Esta pandemia para muchos, pastor, creo que ha sido una bendición. Pero para otros, el que no tiene fundamento en las escrituras, está siendo confundido en medio de este tiempo. Sí, es muy importante eso, sí. Y discúlpeme, ahora que usted habla eso de fundamento. Si nosotros estudiamos los hechos de los apóstoles, nos damos cuenta que cuando Pablo llegaba a diferentes ciudades, no todo el mundo se le daba el púlpito en las sinagogas. No todo el mundo podía exponer la palabra, sino todo aquellos que tenían autoridad para exponer la palabra. Y hoy cualquier persona toma las redes sociales y le viene un pensamiento, y es un pensamiento positivo, y ya es palabra de Dios. Eso no es así, mis hermanos. No se dejen confundir. Amén, pastor, porque se suelta una palabra, pero no se mide. El ministro tiene que medir qué palabra suelta a través de las redes, porque una palabra puede bendecir una generación o puede maldecirla también. De acuerdo como uno puede exponer la palabra y el conocimiento y el fundamento que tenga, puede bendecir. Como usted dice, hoy hay mucha gente que está tras de un movimiento más que todo de superación. Y es la palabra, tenemos que enseñar es la palabra, hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Creo yo que este es el mensaje, porque yo puedo predicar una palabra de motivación, pero una motivación no va a llevar a nadie al cielo. Lo que va a llevar a la gente al cielo es que guarde la palabra y viva conforme a la palabra. Y yo creo que hoy tenemos que golpear los aires, las redes, trayendo una palabra de bendición y una palabra que pueda traer claridad a mucha gente que está confundida, pastor. Entonces vamos para la segunda pregunta, sí, amado pastor. En el mismo contexto, mi hermano, recuerde que mientras usted va preparando la segunda pregunta, que es muy importante este tema del arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida. Recuerde, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Las señales que hay son 100% todas para la segunda venida de Cristo. Recuerde que cuando el arrebatamiento de la iglesia lo que marca es el inicio del reloj de Dios para una nación llamada Israel, y también marca el inicio del inicio del fin, del comienzo del fin. Observe cómo los apóstoles, cuál era el mensaje apostólico, cuál era el mensaje que en sí, en qué se cimentaban los apóstoles. Se cimentaban en el retorno inminente de Jesucristo. Ese es el mensaje, el retorno inminente de Cristo y el arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento de pecado y retorno inminente. Cuando nosotros nos concentramos en asuntos materiales, no es que lo material no tiene importancia, porque Pablo lo enseñó claro. Nosotros necesitamos abrigo, necesitamos techo, necesitamos sustento, necesitamos alimento, porque lo enseña la palabra. Pero el mensaje es el evangelio eterno, que tuvo su diseño en la eternidad. El evangelio no solamente comenzó en Pentecostés, se ideó el evangelio antes de Pentecostés, antes de la fundación del mundo. Cristo pensó en usted, pensó en mí y pensó a todos aquellos que están en las redes sociales. Así es, pastor. Yo creo que este tiene que ser el mensaje en medio de este tiempo, porque
como usted dice, las señales inminentes que hay son las señales de la venida de Cristo. Hoy la gente está confundida en muchos aspectos. La gente dice, bueno, el anticristo es fulano, es fulano, es fulano, cuando sabemos que no se puede manifestar hasta que la iglesia no sea quitada de en medio. Entonces, la gente no se deje turbar en medio de este tiempo, porque hay gente que está diciendo, no, que el anticristo es Bill Gates, que es el Papa, que es aquí, que allá, pero sabemos que, como decíamos el domingo pasado, que usted decía, Pastora Mauri, no, nuestro interés tiene que ser vivir para el Señor, caminar en integridad. Porque si estamos en integridad, la iglesia, cuando sea levantada y se manifieste, como dice la Biblia, el hombre de pecado y hijo de perdición, la iglesia no va a estar aquí. Entonces, mi preocupación tiene que ser vivir conforme a las escrituras, someterme al Señor. Ese tiene que ser nuestra preocupación. Pero uno ve en la red que ya la gente dice, fulano es, que fulano es, cuando el interés tiene que ser Cristo, vivir para el Señor. Y yo creo, pastor, en medio de todo esto, que se habla de la vacuna, dice que viene una vacuna, que es la marca, que aquí, que esto, que aquello. En los tiempos cuando salió igual, la tarjeta, que eran las tarjetas, que la gente iba a tener el dinero plástico, se decía también que era la marca de la bestia, que era esto, pero hoy casi la mayoría de los ministros a nivel mundial usamos tarjeta, tenemos tarjeta, entonces yo creo que uno no puede señalar y decir esto es la marca, porque sabemos que es un sistema de gobierno que se va a establecer, que no se establecerá hasta que la iglesia no sea quitada de en medio. ¿Amén? Amén, así es. Ya que usted tocó ese punto, y se oye muchas especulaciones y muchas personas que están asustadas porque creen que ya el gobierno del anticristo se ha establecido. Es lógico que el que tiene el pensamiento post-tribulacionista, que cree que la iglesia va a pasar la tribulación, es lógico que tiene que hacer énfasis de que el anticristo está en acción, pero la palabra sí nos enseña en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, de que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si en los tiempos del apóstol Pablo ya él estaba en acción, 2000 años después no va a seguir en acción. Lo único que no está frenado. Recuerdo que el dinero plástico se puso en boga en los 70 y es como usted acaba de mencionar, las personas especulaban bastante. Y luego del dinero plástico salió lo que se llama, todos lo usamos, que es la tarjeta de débito, la tarjeta de débito y la tarjeta, y lo que se llama la Smart Card, que tiene todas las informaciones nuestras. Se sabe que la plataforma, la base del anticristo está preparada, que si Jesucristo levanta su iglesia hoy, el anticristo tiene todo su andamiaje, está preparado, está perfecto. Lo único que el que está esperando al anticristo, que espere su anticristo, porque yo no estoy esperando al anticristo, yo estoy esperando a Jesucristo. Entonces, el que está esperando al anticristo se enfoca solamente en el gobierno del anticristo. Todo está preparado. Hay lo que se conoce el Banco Mundial. Hay lo que se conoce los aranceles aduanales, que es mundialmente. Hay lo que se conoce la salud mundial, es decir, el sistema de salud. El sistema de salud mundial. Todo la Organización Mundial de la Salud. Oigan, todo está globalizado, mi hermano. Entonces, como todo está globalizado, el enemigo sabe que nuestro Señor Jesucristo establecerá un gobierno globalizado. Y el único que tiene la capacidad, el único que tiene la autoridad y la prerrogativa para establecer un gobierno totalitario y globalizado es Dios, porque Él es perfecto. Entonces, en el milenio Él establecerá un gobierno globalizado. Y Él está ensayando eso, porque el enemigo es el mono de la creación que imita todo lo de Dios. Así es, pastor. Y mire, hay algo que lo que usted dice, ya todo está preparado. Hay algo preparado. Esta última vez que yo estuve en Estados Unidos, que salí, entré a Colombia, hay ya en el aeropuerto de aquí de Bogotá y en el de Medellín, hay unas cámaras. Ya a uno no le sellan el pasaporte. A mí no me sellan ya el pasaporte. Entrando al país, uno mira la cámara y sale el nombre de uno ahí, Sneyer Villarreal, predicador, pum, sale todo. Bienvenido a Colombia. Entra uno al país y ya no es necesario sellar el pasaporte. Uno sabe que hay una estructura donde está toda la información de uno, ya en los aeropuertos. Entonces, si nosotros miramos esta situación, yo creo que esta pandemia es un ensayo, porque acá en mi país, no sé en Estados Unidos cómo esté la situación, pero acá en mi país y en la ciudad donde yo vivo, no hay
coronavirus en mi ciudad, pero uno tiene que salir el día que es el número de su cédula, el último número. Y si usted sale y no es el día de su número de cédula, nadie le vende. Nadie le vende. Usted no puede comprar nada. Puede tener el dinero que sea y las tiendas no lo dejan pasar. No lo dejan entrar a las tiendas ni a los supermercados. Tiene uno que devolverse y quedarse en casa. Entonces, si uno ve todo esto, Pastora Mauri, es un ensayo para el nuevo orden mundial de lo que viene. Claro, y eso es un preludio. Es importante que usted toque eso porque el asunto de los puntos escatológicos tiene demasiadas diversidades. Usted Amén. comienza a emplear los problemas, es decir, las palabras técnicas, diferentes tipos de pensamiento y se pierde el tiempo, pero a la gente le gusta escuchar lo práctico. Usted observa lo que está pasando en su país. Todo está preparado, inclusive el kidnapping que está en boga en los países, principalmente en México y allí en Colombia, que es lo que llama el raptar o secuestrar personas. Eso. Una de las razones por la cual se inventó el microchip, el dispositivo electrónico dentro de la piel y dentro de diferentes lugares del cuerpo, es para saber los mayores, principalmente los viejos, las mascotas y también los niños, por si se extravían, en ese dispositivo electrónico tienen todo lo que se llama su información. Entonces, el anticristo tiene todo preparado. Usted acaba de observar, por ejemplo, ¿cómo usted cree que los canales de televisión, aquellos que están orquestando y que tienen control de los programas que ven en los domingos en la noche, cuántas personas ven o cuántos hogares ven X Así es. programa? Es porque el televisor tiene un repetidor que le lanza o le manda a ellos para atrás o le manda a ellos una información de que en X hogar está localizada esa persona o ese programa. Es decir, que el anticristo tiene su base hace muchos años que Amén, comienza amén. ensayando en lo que se llama este asunto en lo militar, y cuando llega al servicio nuestro, al civil o a lo comercial, es porque tiene 20 o 30 años de ensayo. Es decir, que el Así es. anticristo tiene todo preparado. Es importante lo que dice la palabra de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1. Dice, cuando Pablo le escribe a Timoteo, o a los tesalonicenses, debo decir, él le dijo, no os dejéis fácilmente llevar por vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra como si Amén. fuera nuestro. Es Tremendo. decir, vamos a escuchar mucha, pero mucha diversidad de opiniones. Vamos a escuchar muchas personas hablando, ministros con mucha propiedad. Vamos a escuchar muchas personas con mucha propiedad que ya estamos viviendo la tribulación, que ya el anticristo Y está. El asunto del anticristo no viene desde ahora. A Adolfo Hitler lo llamaron el anticristo. Aún a Nerón lo así es. llamaron el anticristo. Lo llamaron anticristo a José Stanley. Lo llamaron anticristo a Mussolini, a mismo el Alejandro francés, Magno. el francés lo llamaron también el anticristo. Eh, Napoleón Bonaparte, muchos han sido llamados, inclusive hubo un secretario de Estado que tenía todas las cualidades, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, llamado Henry Kissinger, que se consideraba como el anticristo. Pero cuando nosotros queremos sensacionalizar lo que enseña las escrituras, lo que enseña la palabra, ahí es que Amén. caemos en error. Así es, pastor. Entonces, qué bueno. Yo creo que a la gente le ha quedado claro. Vamos para la segunda pregunta, pastor, que nos quedó ahí. Mucha gente quedó de repente activada para esta noche. Y es, ¿tienen los cristianos para ser salvos que volver a las costumbres hebreas? Tiene que volverse o judaizarse o un cristiano para poder ser salvo, como se está diciendo en muchas redes sociales, que el cristiano tiene que volver a las costumbres hebreas, empezar a tomar la cultura hebrea, empezar a guardar el día de reposo, empezar a hacer los rudimentos que hacen los judíos en medio de este tiempo. Bueno, como dijo el apóstol Pablo, en ninguna manera. Amén, En amén. ninguna manera. Nosotros lo que Amén. debemos de detenernos a los escritos de la palabra. Observamos las historias y enseñamos los escritos de los apóstoles y los hechos de los apóstoles. Como el apóstol Pablo, cuando Pedro comenzó a predicar el evangelio, nos dice que Pedro fue llevado. Pedro primeramente tiene una visión y después que tiene esa visión,
él tenía hambre, mientras estaban preparando ese alimento, él vio una visión y le dijo, mata y come. Y vio animales de todo tipo. Cuando llegaron los animales, cuando llegó en esa visión, el Señor de mata y come. Después que terminó de ver la visión, habían dos personas que lo mandó Cornelio, lo mandó para que hablara con Pedro. Pedro escuchó y cuando Pedro fue, llevó 6 testigos y él son 7. Cuando él dijo, el evangelio a los gentiles no había llegado, solamente se le había predicado el evangelio al siervo de la reina Cambice, que Felipe le había al eunuco. Después, el evangelio, nadie conocía lo que es el evangelio dentro del pueblo gentil. Solamente los que habían escuchado el evangelio fueron los judíos y aquellos que habían practicado, que eran prosélitos, que se habían convertido al judaísmo. Pedro va, y cuando Pedro está observando, no termina Pedro de explicarle a Cornelio cuando el Espíritu Santo cayó sobre él. Observa esto, observen esto, hermanos y hermanos Schneider, como cuando Pedro está, que regresa en el capítulo 11, observamos que a Pedro lo reprenden. Y cuando Pedro terminó de hablar, porque cómo tú te juntaste con gentil, cómo tú te juntaste con esa gente, tú no sabes que un judío y un gentil no se pueden juntar. Cuando Pedro le explicó, ellos dijeron, verdaderamente Dios no tira sección de personas. Pablo, todas esas cosas, cuando estaban reunidos en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, observamos cómo testifica Pablo, cómo testifica Pedro y cómo dieron todo testimonio, porque había un grupo llamado los judaizantes, y dentro de ese grupo había un grupo llamado los ebionistas, que odiaban a Pablo y veneraban a Pedro y a Santiago, porque siempre Santiago y Pedro estaban en Jerusalén. Y ese tipo de cosas, ellos trataron de que los gentiles que se convertían al evangelio, que aceptaban la gracia del Señor, guardaran la ley. Y hubo un pequeño problema, no muy pequeño, en el concilio de Jerusalén, en donde llegaron a un acuerdo donde solamente 2 cosas: que no comieran cosas sacrificadas a los ídolos y que tampoco practicaran fornicación y ahogado en agua. En otras palabras, que se alejaran de eso que era pecado. Pero no, con la otra cosa, que no tocaran eso. ¿Qué pasa? Yo tengo en este camino criado más de 40 años y yo nunca he visto que una persona ha tenido que regresar a Jerusalén para ser salvo. Eso es una mentira, es una mentira del diablo, y a eso le llama Pablo doctrina de demonio. Oigan, bien, se llama doctrina de demonio, porque el que es judío, e inclusive dice la palabra que Pablo le dijo a Timoteo, él circuncidó a Timoteo por causa de los judíos, para, como él tenía sangre judío, como su familia, por parte de la madre era judía y su padre era griego, lo circuncidó. Pero a Tito no lo circuncidó, y Tito era gentil. ¿Y por qué si Tito no lo circuncidó? Estaba a 2 esquinas de Jerusalén, él no regresó a Jerusalén para judaizarte o para judaizarse. Eso es una mentira del diablo y eso es doctrina de demonios. La palabra no nos enseña eso. Si llegaste, dice la palabra, si llegaste libre, quédate libre. Si llegaste esclavo, si tú quieres mantenerte esclavo, quédate esclavo. Pero el Señor te enseña claramente que Cristo es suficiente. No es ley y Cristo, es Cristo solamente. Amén. Amén, 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 pastor. Yo creo que es una gran realidad, porque los judíos son celosos en su doctrina, en su costumbre. Como dijo Pedro le dijo el Señor, jamás he comido nada inmundo. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Entonces, para un judío, creo que alguien que no sea judío, para ellos es inmundo. O sea, no hace parte de ellos y es más, que cuando uno ve la samaritana y Jesús, la samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío puedes venir y conversar conmigo siendo samaritana? Si judío y samaritano no se la llevan entre sí. Y eso que uno sabe que son son familia y no se la llevan. Ahora que uno es gentil, que viene de otra nación, y eso se está predicando hoy mucho, tanto en algunas iglesias, porque uno lo ve acá en Colombia. Yo conocí una mujer que ella me decía que era judía, que de repente que hablaba hebreo, que era allá, pero cuando uno empezamos a analizar, a orar y analizar su forma de comportarse, por lo que uno ha estudiado acerca de cultura judía, nosotros dijimos no es judía, porque un judío no come cerdo hasta hoy. Ellos no comen.
Entonces, hay cosas que ellos no comen, pero que nosotros la comemos. Entonces, cuando nosotros vimos con los pastores que estábamos haciendo un evento, que ella empezó a comer cerdo, dijimos, no, esta no es, esta no es judía. Porque judío trae una cultura que nosotros acá, como gentiles, nosotros consumimos todo lo que Dios ha limpiado. Pero ellos no, ellos son celosos en sus cosas. Entonces hay gente cristiana que quiere aún mentir, pastor, porque mienten y dicen, no, yo soy judío, nací en Israel, pero cuando usted va, usted le pregunta, bueno, si tú no naciste en Israel, hay una cosa sencilla, para mí hay algo sencillo, en cuanto a las redes, que si usted vive en Estados Unidos, pero donde quiera que usted vaya, pastor Amaury, su número de teléfono, su WhatsApp tiene que ser de Estados Unidos porque ahí es donde usted vive. Exacto. ¿Sí o no? Entonces Así yo dije, bueno, si es judía, ¿por qué tiene un número colombiano? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta familia? Queremos conocer su familia. Empezamos a investigar y nos damos cuenta que es un movimiento que tienen ahora, que hay gente que compra el talí, compra muchas cosas, y como para que en la iglesia tenga indulgencia o se invite, se le haga honores, dicen que son judíos, pero realmente no son judíos. Y Ellos esto se está tienen... moviendo mucho. ¿Ah? hay, Pastor, sí. oiga, no, hay una palabra en hebreo que se llama Davar Shalak Adonai. Davar Shabbat Adonai. Significa el Señor tiene palabra para ti. Que escuchen esa palabra que es para ellos. Amén, 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 amén. Amén, pastor. Entonces, pastor, vamos a la siguiente pregunta. Amén. Amén. Vamos a la siguiente pregunta y es, ¿cómo será el cuerpo de los cristianos cuando el Señor venga, cuando seamos transformados? ¿O cómo se va a manifestar los que se levantarán de la tumba cuando el Señor levante la iglesia? Bueno, la palabra nos da muchos puntos importantes acerca de eso. Aquellos que mueran en Cristo, tenemos muchos testimonios muy evidentes acerca del tipo de cuerpo que tendrán los creyentes. Recuerde, los creyentes, Amén, aquellos que mueran en Cristo. También los que mueran sin Cristo tendrán un cuerpo especial para aguantar su castigo, para resistir el castigo que Dios le ha reservado, no para ellos, pero como ellos no quisieron hacer la voluntad de Dios, ya eso es otro asunto. El cuerpo que recibirán será un cuerpo como el de Cristo. Ahí se cumplirá lo que llama la santidad final. La santidad tiene tres etapas. La que es la instantánea, la que es instantánea cuando usted recibe a Jesucristo. La segunda es la experimental, que es la que usted va progresando conforme a como usted vaya conociendo a Cristo, vaya llenándose de Cristo. Y la última, que es la instantánea, la final. La palabra nos enseña que como Cristo es puro, así nosotros tenemos que ser puros. Y que nosotros tendremos un cuerpo glorificado tal como el de él. Observe el cuerpo que Cristo tenía. En el libro de Lucas, capítulo 24, cuando viene la conversación que están hablando acerca de Jesús, que resucitó, que no resucitó, que Tomás, que yo tengo que verlo de esta forma, de esta forma. El Señor Jesús le dice claramente a Tomás, toma mi cuerpo, mete las manos, ponla en mi costado, ponla en mis heridas, en las manos. Lógico, eso tiene su cumplimiento escatológico o su significado teológico, que es que hasta que no se salve el último, esa herida de Jesús no se cerrarán. Eso está tremendo. Por eso es que esas heridas están abiertas. Eso significa que el sacrificio de Cristo está evidente allí en el cielo. Y que el que está sentado a la diestra de Dios Padre, hasta que no se salve el último de los seres humanos, esas heridas estarán abiertas. Tan pronto el plan de salvación, la plenitud de los salvados lleguen a la presencia del Señor, esas heridas se cerrarán. Recuerde que cuando Él venga, dice el libro de Zacarías, que cuando Él regrese, los judíos le mostrarán las heridas. ¿Y esas heridas dónde te la hicieron? Y Él le contestará, en la casa de mis amigos. Y ahí se cerrarán las heridas, ya cuando termine el programa de salvación, tanto para judíos como para gentiles. Voy a leer una porción aquí de la palabra.
donde nosotros nos vamos a dar cuenta, porque es importante leer muchos puntos de la palabra, aunque uno quisiera señalarlo, pero a veces es importante usted leerlo para que la persona vea. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que Dios había ordenado de antemano, es decir, lo que habían creído en él. A nosotros que comimos, oiga bien, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Leí en Hechos 10, 40 y 41. Pedro que está hablando. A nosotros que comimos y bebimos con él después de muerto. En otra palabra, el cuerpo que nosotros tenemos, el primero de Corintios, en el capítulo 15, verso 42 hasta el 44, nos dice lo siguiente. Así también esta resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En otra palabra, ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad. Voy a ir traduciendo inmediatamente. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. En otra palabra, no habrá más vergüenza, no habrá más debilidad. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En otra palabra, ahí se acabarán las tentaciones, ya tú no vas a caer en más tentaciones. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es decir, ya no hay más límite de esfera. En otra palabra, el cuerpo que nosotros tendremos cuando seamos transformados y los que resuciten en Cristo será un cuerpo perfecto tal como el de Cristo. Cristo se le desaparecía a la gente, comía cuando había algo de comer, si no había. En otra palabra, será algo que será tan bueno que muchas veces la mente humana no lo entiende. Amén, pastor. Mire, y hay una cosa que a mí me inquieta ahí, porque es fuerte ese tema y esa área de la resurrección de entre los muertos. Porque hace tiempo leí acerca de algo y dice el escritor del libro que leí, el libro se titula el reino de los cielos es real. Entonces, él decía ahí que cuando el hombre, la mujer, resucite en la venida de Cristo, tendremos, como usted está poniendo ahora, un cuerpo como el de Cristo. Pero dice que las personas que resuciten y que sean llevados al paraíso podrán comer. Y yo leía esto y decía, bueno, cuando uno ve, Jesucristo aún comió con los discípulos. Ya había resucitado, ¿no? Tenía un cuerpo. Porque yo creo, pastor, que, o sea, mi percepción en esto, que cuando el Señor levante su iglesia, nosotros vamos a estar en el paraíso, como dice la palabra, en la Nueva Jerusalén, que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero creo que en el cielo no solo nosotros vamos a aplaudir, no solo vamos a adorar a Dios. Yo creo que habrá otra función que de repente no está especificada en algunos capítulos de las Escrituras, pero lo que uno ve cuando también llegaron los ángeles a Abraham, dice que ellos comieron con Abraham. El ángel de Jehová que llegó donde Abraham. Cuando el caso de Lot también, que los ángeles vinieron y salvaron a Lot y comieron con la familia de Lot. Entonces, cuando uno ve un ángel, tiene un cuerpo y es un cuerpo espiritual, porque son ángeles, ¿no? Entonces yo creo que de la misma manera, cuando el Señor levante su iglesia, nos levanta a nosotros, ¿habrá algo más que adoración? Es mi pregunta, pastor. O sea, yo digo, tiene que haber algo más. Recordemos que cuando ahora mismo todo va por etapas, recordemos que todo va por etapas, todo tiene su tiempo. Por ello es que muchas veces en el área de escatología, lo que los escatólogos, lo que son los expertos en los asuntos de los tiempos finales, hay que detenerse a estudiar con mucho lujo de detalle, porque muchas veces hay cosas que están escritas ahí y uno tiene que tener en orden lo que es la palabra. Por ejemplo, nosotros observamos que se presenta la Nueva Jerusalén después que se dice que está suspendida, ya después del milenio, después del rapto o del arrebatamiento, después de la tribulación, después del anticristo. Eso tiene una secuela de sucesos que luego, entonces, en la eternidad es que la Nueva Jerusalén descenderá y que nosotros la habitaremos, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Ahí no habrá sol,
el mar será de Amén, cristal. amén. Entonces, todos esos puntos tienen su tiempo, su cumplimiento, que ahí es que diferimos de muchas posiciones postmilenaristas y posttribulacionistas, que ponen todo en el mismo lugar y hay que poner un orden. Entonces, Amén, amén. en el cielo, creemos, es lógico que uno conjetura en algunos puntos, porque uno se Amén. va a lo que enseña la palabra, pero si habla de lo que es la boda del Cordero, si habla de la cena, Apocalipsis habla de cena, y creo que en una Así es. cena, y si seremos levantados y seremos transformados en una cena, yo creo que tiene que haber comida. Tiene que haber, amén, amén, tiene que haber comido, pastor, sí o sí, Sí. porque si no, no es cena, amén. Si no, no es cena, amén. Entonces, pastor, hay algo que yo en eso me inquieto un poco. Yo digo, bueno, señor, yo creo que hay una honra. Yo años atrás hablaba con un amigo mío en Perú y él me decía, él es empresario, me decía, es una honra servir a Dios, porque llega un momento donde uno sirve a Dios, hay dificultades en la vida de uno como ministro, hay cosas que uno pasa, pero yo creo que el premio es mucho mayor que lo que uno vive hoy. Como dijo el apóstol Pablo, que la tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que se ha de manifestar en nuestras vidas. Así mismo es, mi hermano. Porque en medio de toda esta situación hay gente que acá en mi ciudad, que gracias a Dios nosotros podemos dar servicio. Los domingos y los miércoles podemos dar servicio en las tardes. Estamos ahí y hay gente que esta situación de pandemia, en vez de acercarlo a Dios, mucha gente se está apartando del Señor. Imagínense, en medio de este tiempo, pastor, no hay lugares no hay bares, no hay discotecas De abiertas, diversión. no hay lugares de diversión y la gente se quiere ir a la diversión. Yo digo, qué tremendo. Esto está probando la fidelidad de los que son hijos de Dios. Porque en medio de todo esto tiene que salir la fidelidad que nosotros tenemos para con Dios. Porque yo creo que nadie es coronado, como dijo el apóstol Pablo, si no lucha legítimamente. Y eso es tremendo. O sea, este tiempo tenemos que luchar legítimamente. Y Pablo dice que luchemos de tal manera que podamos alcanzar la meta. Entonces, hay gente que en medio del camino empezó bien en las cosas del Señor, pero alguien pudo traer una palabra y lo pudo desestabilizar. O sea, lo llevó a desestabilizarse y a negar su fe, a apostatar de su fe, a poder decir, bueno, años yo creía esto, pero ahora yo me di cuenta que no es así, pero porque estaba esperando una excusa para hacer algo que estaba en su corazón. Porque yo creo que cuando uno tiene un principio, nosotros como ministros tenemos un fundamento. Puede venir el mejor predicador, puede haber predicador que sea, y a nadie nos va a mover a nosotros de su posición. O sea, nadie, pastor, nos va a mover de lo que nosotros hemos recibido y de la instrucción que tuvimos cuando uno empezó a servir al Señor. Amén. Amén. Sí, es importante porque el error que hay en estos tiempos es el siguiente. Usted para construir tiene que construir, hacer una estructura con fundamento. Usted nunca puede construir un edificio sin un fundamento sólido. Entonces, eso se puede mover a todo el sentido de la palabra. Usted va a construir una familia, tiene que construirla con un fundamento. Usted va a construir un edificio dentro de un ministerio, construyalo con fundamento. Como creyente, usted tiene que construir un fundamento. Jesucristo lo enseñó cuando en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, termina, dice, aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, le voy a comparar con aquel que edificó su casa sobre la roca. Y es importante, ¿cuál es el problema que existe en estos tiempos? Que las personas no están edificando sobre la roca, están edificando sobre emociones, están edificando sobre esos predicadores multitudinarios que llegan a la masa, que tienen un don de parte de Dios extraordinario, que pueden llegar, pero también Adolfo Hitler llegaba a la masa. Un expresidente de la República Dominicana fallecido llamado Joaquín Balaguer llegaba a la masa, otro llamado José Francisco Peña Gómez llegaba a la masa, y así hay muchos oradores allá en Colombia que llegan a la masa, pero no porque usted sepa hablar, porque usted pueda concatenar bien las ideas, pueda hablar bien, usted tiene fundamento.
Si usted Así es es. claro, Apocalipsis nos enseña claramente dónde está la creencia de nosotros los seres humanos. La identidad nuestra y suya es lo que hay en el corazón. Y el Amén. tiempo es el mejor amigo de la verdad. El tiempo que determina quién Wow, tú eres tremendo como eso, creyente. pastor. Oye, varón, el tiempo Tremendo que eso. determina quién tú eres como creyente. Hay quienes están embriagados, en estos tiempos están embriagados de tantas cosas. Dice la Biblia, orad por vosotros mismos para que su corazón no caiga, no caiga en glotonería. Y venga de repente aquel día y nos encuentra a nosotros embriagados con la cosa de este mundo. Muchas veces nosotros criticamos al que toma alcohol, al que usa estupefaciente, al que usa droga, pero muchas veces nosotros nos embriagamos de los afanes y de los problemas de la vida, de los problemas materialistas. Y eso es lo que sucede con muchas personas en estos tiempos, que están embriagados y solamente quieren esperar el momento, la brecha, para luego ellos identificar quiénes realmente son. Así es, pastor. Dijo algo tremendo. El tiempo es el que va a definir realmente. Yo creo que es una verdad. Porque con todo esto, con el tiempo uno se va a dar cuenta quién realmente tenía un fundamento y quién no. Porque, bueno, acá se dice en mi país que dice el presidente, dieron una fecha hasta el 31 de mayo, pero hoy están diciendo que posiblemente este año hay una posibilidad de que los niños no vuelvan a la escuela, que el año 2020 es posible que todo se pare y que se abra paulatinamente el comercio, pero que lo que tiene que ver con educación va a quedar en stand-by hasta nueva orden por todo lo que está pasando. Y en algunas ciudades hay hombres que no pueden hacer su servicio por todo esto que está pasando. Entonces, uno se da cuenta del fundamento que tiene la gente, porque en el medio de este tiempo la gente está volviéndose al mundo, volviéndose atrás. ¿Por qué? Porque a la gente no se le enseñó que esto había de pasar. Se le dio una palabra de que todo iba a salir bien. Se le dio una palabra de que siempre iban a estar bien. Pero en medio de todo esto, la gente se siente que lo que por años recibió no era la realidad, porque estamos en una realidad diferente. Que como cristianos tenemos que saber, pastor, que vamos a pasar momentos de prueba y momentos de bendición. Si yo no tengo esa mentalidad de que Dios me va a probar, de que no solo Dios me va a probar a mí, sino que la tierra va a pasar por un momento oscuro y que no es la primera vez que la tierra pasa por un momento oscuro, si yo no le enseño a la gente que Dios me ha permitido pastorear, el día que llegue el momento oscuro, la gente no tendrá unas bases para enfrentar la situación que está viviendo. Amén. Un punto importante en todo ese contexto es que en los tiempos, este tiempo que vivimos, es un tiempo en el cual, por ejemplo, esto se está manipulando. Los mundialistas están manipulando muy bien esto. Inclusive, muchos ministros, su mensaje está cayendo por el suelo, porque el mensaje no es un mensaje realista. Jesús, no podemos ir en Amén. contra de lo que enseña Jesús. Él dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, pero Así es. debemos de confiar en Él, Confiar. porque Él ha vencido al mundo. Nosotros, Amén. si creemos en ese tipo de mensaje, vamos a vencer. Pero si el mensaje nuestro solamente está en el lado positivo, que el cristiano siempre va a vencer, en otra palabra, porque el vencer no significa que tú vas a ganar dentro del contexto material. Así es, así es. Porque cuando Jesucristo se le quitó la vida, lo asesinaron, crucificaron. Si uno lo miraba dentro del punto materialista, el punto natural, los discípulos decían se perdió todo. Nosotros pensamos que él era que iba a restaurar a Israel. Y Así ellos es. tenían muy opuesto a la realidad que estaba sucediendo. Personalmente creo que después que pase todo esto, van a haber tres tipos de enfermedades. Enfermedades muy fuertes, que van a ser enfermedades psicosomáticas. La número uno, va a haber muchas enfermedades de paranoia, va a haber mucha esquizofrenia y va a haber Así mucha es. depresión. Depresión, paranoia y esquizofrenia. Tres enfermedades que son psicosomáticas. La esquizofrenia, la paranoia y la depresión. Todo tipo de depresión, que son bastantes. Ese tipo de Así es. enfermedades va a existir porque las personas van a tener, es la presión tan fuerte. Si usted no tiene una base sólida en la palabra,
en los tiempos que estamos viviendo, nadie puede permanecer. La Biblia claramente habla, si estos días no fueran acortados, nadie podría ser salvo. Así es, pastor, y hay algo que usted dijo tremendo, y es la fe. A mí me encanta el libro de Hebreos 11, porque Hebreos 11 habla de todo. Para mí es el salón de la fama de los ministros, de la Biblia como tal, porque allí dice que ellos algunos conquistaron reinos, taparon boca de leones, se hicieron fuertes en batalla, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Las mujeres recibieron su muerte mediante resurrección. Pero dice, finalizando el capítulo 11 de Hebreos, que Dios no los perfeccionó a ellos, proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, para que no hubiesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y cuando uno ve a estos hombres que por fe conquistaron reino, hicieron todas estas cosas, y uno ve sus muertes, uno pudiera decir, quizás hubo derrota, pero no hubo derrota, fue una victoria poderosa, porque la Biblia dice que el mundo no era digno de ellos. Imagínense qué tremendo, eran hombres que tenían una fe tan fuerte que el mundo no los podía tener dentro de ellos, porque eran unos hombres diferentes, caminaron con Dios, vieron la gloria de Dios, y eran, yo creo que cuando yo veo ese libro de Hebreos 11, Pastor Amaury, ese capítulo a mí me fortalece, porque yo digo, Señor, wow, la fe va más allá de uno ir a un templo, la fe va más allá, la fe es estar dispuesto a morir por Cristo, es estar dispuesto a entregar mi vida por aquel que la dio por mí primero. Amén. Y un punto importante, ya que usted tocó ese punto, observamos dos personajes que menciona de ese sinnúmero de héroes de la fe, del Salón de la Fama de los héroes, que nos registra el Viejo Testamento, como el escritor de Hebreos se esmera y menciona a Abraham, que él estaba caminando como aquel que estaba viendo al invisible. Y sabemos que Abraham era uno de los hombres más ricos, de los orientales más ricos que existió en los tiempos de él. Era un hombre multimillonario y él eso lo estimó como pérdida porque estaba mirando una ciudadanía mucho más allá. Y observamos el otro hombre era Moisés. Moisés era un hombre que había sido criado, había sido enseñado, Esteban da ciertos puntos, que era poderoso en palabra. Se nos dice que Moisés fue un hombre que era un militar, y la historia secular muestra que él había ido a pelear en contra de los etíopes y él había ganado. Y tenía la herencia, era ser el heredero al trono, porque se dice la historia que Tumaso I, que era el faraón en ese entonces, tenía un hijo llamado Tumaso II que era inválido. Y la hermana de Tumaso I, la famosa Nefertiti, quería dársela en casamiento, la madre quería dársela en casamiento a Moisés, porque podían casarse, para legitimizar y que él fuera el heredero al trono, en otra palabra, sea legítimamente el faraón. Y él consideró eso como basura, con tal de mirar el reino de Cristo. Mis hermanos, eso hay que mirarlo. Eso hay que observarlo. Cuando nosotros observamos ese tipo de ejemplo, nosotros no llegamos ni a desatar la correa de los calzados de esa gente. Esa gente era demasiado grande para nosotros. Por algo la palabra de Dios dice que no era, la tierra no era digna de que ellos pisaran. Amén, amén. Eran hombres que estaban, como usted dice, en grandes ligas. Eso estaba en grandes ligas. Eso estaba en otro nivel. Pato, vamos con la última pregunta porque se nos fue el tiempo ya. Amén. La última pregunta, se nos fue el tiempo. Dice que si las personas que murieron, cuando venga el tiempo de la resurrección o del rapto, la gente que murió, que no es cristiana, también va a ser resucitada en medio de esto. Claro, pero el orden es el siguiente. Es importante entender que todos, Cristo dijo en Juan 5, dice que a todos él lo iba a resucitar. El que hizo lo bueno iba a resucitar e iba a recibir su galardón conforme a lo que había hecho. Iba a recibir vida eterna. El que hizo lo malo iba a resucitar para condenación eterna. Dios toma el punto de cómo resucita a las personas. Nos habla de una primera resurrección y nos habla de una segunda resurrección. Son etapas de resurrecciones. La única resurrección que será de un solo, como dicen los puertorriqueños, un solo cantazo, será la segunda resurrección, donde el cuerpo que pecó buscará el alma que pecó y será juzgada. Espíritu, alma y cuerpo van a ser juzgados. Esas personas van a resucitar en el final de los tiempos.
van a resucitar conforme a lo que dice Apocalipsis. En el capítulo 20 y el verso 11 nos dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En otras palabras, la tierra y el cielo tuvo que huir. No se encontró lugar ni para la tierra ni para el cielo. Por ello que va a ser deshecho. Será en lo último de la eternidad. Cuando ya entremos a la eternidad, dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos. Todo donde ha existido catástrofe, iba a entregar sus muertos. Esas personas van a resucitar, pero en el tiempo ya después del reinado milenario, a recibir su condenación. No sé si allá en Colombia el proceso judicial es como hay un proceso judicial. Existía en República Dominicana una cárcel, le llamaban la cárcel preventiva, que era una cárcel donde se llevaban los presos y tenían que pasar un tiempo hasta que esa persona fuera llevado al tribunal donde era condenado y luego lo llevaban a otra cárcel llamada La Victoria. En otras palabras, el infierno es como una cárcel preventiva donde el hombre que pierde, que no tiene a Jesucristo, está ahí hasta que sea juzgado. Luego que es juzgado, entonces será enviado al lago de fuego, que es lo que dice Apocalipsis también 20, el verso 4 hasta el verso 6, donde nos dice que el enemigo fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. En otras palabras, esos muertos resucitarán con un cuerpo, será un cuerpo preparado para ser recibir el castigo, pero no Amén. resucitarán cuando Cristo venga en su segunda venida. No resucitarán cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia. Resucitarán después que Jesucristo establezca los 1000 años de gobierno, el reinado milenario, y después de eso, entonces Él va a juzgar a esos muertos, conforme a lo que enseña la palabra. Amén, pastor, qué tremendo. Hay que prepararnos para el próximo domingo, porque ya se nos está yendo el tiempo, pastor. Nos quedan como 5 minutos, creo. Pues ya son las 8, pero entramos a las 7. Bueno, hora colombiana, estoy hablando hora de Colombia, entramos como a las 7:05, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos está quedando? Nos conectamos como a las 8:05, 8:02 por ahí. Nos quedan unos 6 o 7 minutos por ahí. Amén. Entonces, pastor, vamos a orar, ¿no? Sí, es importante. Oremos. Sí. Comience usted la oración, comience usted. Recuerden que en Colombia no hay tanta contaminación, no hay tanta pandemia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora. Te pedimos que tu gloria, que tu presencia se manifieste de una manera especial. Bendecimos, Señor, las personas que se conectaron en esta preciosa noche, que tú bendigas sus vidas de una manera especial. Padre, y yo creo a la profecía que tú has soltado, Padre, de una manera especial sobre la ciudad de Nueva York. Yo creo que tú traerás algo poderoso, que levantarás, Señor, un pueblo que manifieste tu gloria en medio de este tiempo y después de todo el proceso que se ha vivido en la ciudad y en el país. Porque tu palabra, tú no te olvidas de tus promesas. Lo que tú has dicho lo cumplirás. Y bendecimos, Señor, desde Colombia, tú bendigas todos los estados de los Estados Unidos, Padre, porque ha sido un país que ha llevado el evangelio a diferentes partes del mundo. Que tú, oh Dios, vuelvas el corazón de cada americano a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú eres bueno en el nombre de Jesús. Amén.